Revista de prensa en directo América de France 24, Rosa Pérez Masdeu ya con nosotros en esta mesa. Rosa, vamos a abrir revista de prensa el día de hoy con un extenso artículo de la revista Time dedicado al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Dice Lula, segundo acto, un texto de Ciara Nugent. Buenos días, Raúl. Exactamente. Y me gusta mucho cómo empieza este largo reportaje. Y si te parece, te leo el párrafo inicial. Dice, el género que asignamos a una historia de vida depende mucho de cómo termina. La vida de Luis Ignacio Lula da Silva ya completó varios arcos dramáticos. Primero, el viaje del héroe. Un niño nacido en la pobreza se muda a la gran ciudad, asciende a liderar un sindicato y luego se convierte en el presidente más popular de la historia del Brasil moderno. Luego, la tragedia. Es acusado en un torpe esquema de corrupción, enviado a prisión y obligado a observar cómo sus rivales desmantelan su legado. Sin embargo, recordemos que la Corte Suprema ya anuló las condenas contra el expresidente y reconoció que no había tenido derecho a un juicio justo, por lo que ahora, como dice The Time, el expresidente más popular de Brasil regresa del exilio político con la promesa de salvar la nación. Y es que recordemos que de cara a las elecciones de este octubre, las encuestas le atribuyen una potencial victoria frente al actual presidente Bolsonaro. Y es que a sus 76 años, Lula da Silva dice que nunca abandonó del todo la política, ¿no? Que vive en él y que tiene una causa, que es reformar este sistema que había creado y que ha sido desmantelado en los 12 años que ya lleva fuera del poder en Brasil. Pero, Raúl, estas piezas que Time dedica al expresidente brasileño se componen, por un lado, como decías, de este extenso reportaje, pero por otro lado también se ha publicado la entrevista que mantuvieron la periodista y el expresidente. Y de esta entrevista se ha destacado, tanto en redes sociales como en otros medios de comunicación, la opinión de Lula da Silva respecto a la guerra de Ucrania. Y es que atribuye responsabilidades a partes iguales a Zelensky y a Vladimir Putin, ¿no? Dice que si bien, pues evidentemente, Putin es el agresor, Zelensky no se sentó ni antes de la guerra ni ya bajo la invasión suficientemente tiempo ni suficientemente en serio en la mesa de negociación. Dice que una guerra siempre es culpa de dos partes. De hecho, Raúl, una cuestión que me ha sorprendido bastante es que, digamos, también considera que la invasión de Irak, por este ejemplo, fue igual de culpa de George Bush que de Saddam Hussein. Y bueno, Raúl, básicamente lo que dice es que Zelensky, en lugar de estar dando discursos en las televisiones y en los parlamentos de alrededor de Europa, debería estar pues sentado en la mesa de negociación junto con Putin, y que tanto esta guerra pues también fue, digamos, responsabilidad de Estados Unidos y de la Unión Europea por no haber asegurado previamente a Rusia que Ucrania no iba a entrar en la OTAN. Bueno, algunos de los puntos de esta larga entrevista, en la que también el expresidente asegura que si él vuelve a alcanzar la presidencia de Brasil y le propusieran entrar en la OTAN, diría que no, porque él es un hombre de paz. Hablando ahora del papel de Estados Unidos, Rosa, en esta guerra de Ucrania, una investigación del New York Times revela que la inteligencia estadounidense está ayudando a Ucrania a matar a generales rusos. Firman el texto Julian Barnes y Ellen Cooper, además de Eric Schmidt. Exactamente, ¿no? Y esta ha sido una revelación del New York Times que, como indicabas, señala que de los 12 generales rusos muertos en combate en la guerra de Ucrania, algunos habrían caído gracias a la información de inteligencia que Estados Unidos proporcionó a Kiev. Sin embargo, las fuentes que no revelan su identidad en esta pieza del New York Times no especifican cuántos generales exactamente pues, cayeron gracias a esta información. Tampoco especifican qué tipo de información consiguen, es decir, cómo la consiguen, pero sin embargo a lo largo de esta guerra ya hemos visto cómo Estados Unidos revelaba distintas informaciones conseguidas gracias a satélites tanto comerciales como clasificados. Y básicamente lo que se señala en este texto es que la inteligencia estadounidense aporta a Kiev las posiciones de las fuerzas rusas sobre el terreno ucraniano, así como análisis y previsiones de sus posibles movimientos. Pero
También Raúl señala este texto de New York Times que tras la publicación del artículo, que tuvo lugar ayer por la noche, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo que la inteligencia no fue proporcionada a Ucrania con la intención de matar a generales rusos. Y uno se pregunta entonces, ¿con qué objetivo? Si no. Claro. No, Raúl, bueno, pues es todo un tema peliagudo porque Estados Unidos evidentemente también va un poco con pies de plomo para que no se considere que su intervención busque una escalada de este conflicto que pues algunos consideran ya enquistado. Rosa, gracias por toda la información. Esta revista de prensa de jueves. Mañana nos vemos con más. Pasamos a saludar a nuestra primera invitada del día.